Bien, ahí estamos con un lindo bucaque de motes. Bien. Les comento lo que se viene a continuación. Muchas gracias, señor Wolf, por el juegazo del Grinch. Lo disfruté un huevo. Bueno. Qué lindo verlos ahí. Para terminar el especial, en realidad no para terminar, pero casi sí para terminar, hay una cosa que quiero hacer, que quiero compartir con ustedes mientras hacemos una reflexión ya de Navidad, aunque igual puede que haya más directetes, pero mirá, Riz, que es como una hechicera, Megacup, no sé qué es. Cero, otra vez Tracer, Cero. ¿Cómo dos veces te toca Tracer? ¿Cómo es eso posible? Bueno, bueno. ¿Otra bola de Navidad, loco? Mirá. La mierda, gracias señor Wolf por ponerme otra de sus bolas navideñas en mi árbol. Puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas navideñas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Wolf. Bueno. Te están llenando de bolas, sí. Sí, me están llenando de bolas. Bueno. No sé si hacerlo. Pero estoy pensando el orden en el que hacerlo. Bueno, sí. Vamos a hacer primero esto acá. Esto ahí. Bien. Esto acá. Esto ahí. Bien. Excelente. Vámonos para acá. Vámonos a abrir esto acá. Tiki. Bien. Vamos a esto acá. Vamos a cerrar esto acá. Ahí vamos, Ahí vamos. Quienes tengan memoria auditiva van a saber antes de ver a dónde estamos. A ver. Esto por acá. Bien. Bien. Ahí creo que se escuchó. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer como aniversario. Vamos a jugar Getting Over It. Vamos a jugar Getting Over It una vez más. Una última vez. Un último directete de Getting Over It. ¿Por qué? Les voy a comentar una cosa. Les voy a mostrar una cosa. Les voy a mostrar contexto. Ustedes saben que yo me terminé el juego. Tardé como 9 horas y algo en terminarme el juego. Bueno. Después de terminármelo, puse esto. Esto fue en julio. Pero no me acuerdo ni en qué me fue. Puse esto. Hace un rato volví a darle nuevamente. Porque lo de conseguir el logro de llegar 50 veces a la cima. O sea, terminarme el juego 50 veces. No es joda. Si se puede una vez, se pueden dos. Y si se pudieron dos, se van a poder las 48 que faltan. ¡Carajo! Puse esto. Poquito a poco. Y poquito a poco se ha ido avanzando. Se ha ido avanzando en el tiempo. Y estamos hoy. Ahí pueden ver mi caldero. Estamos en 49 de 50 veces para el logro. 49 veces. Desde que me terminé el Let's Play me lo pasé prácticamente, se podría decir, 48 veces más. Conseguimos básicamente el caldero de oro. Ya casi está listo. Y quería, para el aniversario acá, para el especial, hacer el logro máximo de pasarnos las 50 veces. Y de paso hablarles un poco mientras hacemos esto, porque da para conversación bastante interesante el tema. Esperen que le voy a subir un poquitito el volumen, aunque no sé cómo se escuche, pero bueno, tampoco hay mucho que escuchar, ¿no? La voz del narrador está un poquitito, la apagué un poquito para que no interrumpa. Pero bueno, este juego
que fue prácticamente, creo que de lo primero que me terminé cuando volví, tiene algo que a mí me ha gustado mucho, el proceso que pasé con este juego. Porque a diferencia, por ejemplo, del Alt F4, que algún día lo continuaremos, el Alt F4, pero es que es una cosa muy... Es distinto porque este juego no es injusto, ni busca ser como jodido aposta, en el sentido de que se nota mucho cuando lo jugás. En cambio el Alt F4 se nota que no tiene un trasfondo, no tiene absolutamente nada, solamente mierdas jodidas y pasarlas y ya está. En algún momento a mí me gustaría jugarlo de nuevo y pasármelo, pero es mucho más jodido. Acá, por ejemplo, tenés un narrador, hay una cosa distinta, ¿viste? El mensaje además del creador. ¿Has visto el nuevo juego? Sí, lo vi, unas ganas de jugarlo tremenda, Arkevis. Hola, por cierto, por si no te saludé. ¿Qué me dijo Jarito? No sé si lo leíste, pero no lo leí. Pero Rami, ¿sabías qué hizo la empresa de Grinch en la actualidad? Silent Hill Ascension. Me estás tomando el pelo, ¿no? Ah, no, pará, Konami. Tenés razón, no me estás tomando el pelo. No me está tomando el pelo. No me está tomando el pelo. Uy, qué bendición. Nos enorgulleces, campeón. A que mate con el mame de los muñones. Mira ese caldero de oro. Demuestra tus manos de patino loco. ¿De patino? Intentemos de revistar este camino reflexivo de superación personal. Tecas 12 Sugar, Tecas 12 Love, Tecas 12 Cheer. Le dio toda la dislexia al text to speech, loco. Gracias, Wolf, por esa buena. ¡Qué bendición! Muchas gracias, Wolf. Muchísimas gracias. Bueno, hay algo que le tengo que decir, que les quiero hablar sobre este juego. El camino, la moraleja que tiene todos los intentos que he hecho con este juego. Cuando yo todavía no me lo había pasado, yo dije, ¿me lo paso o me lo paso? Voy a tardar un huevo, pero me lo paso. Hubieron momentos donde uno dudó de, ¿lo lograré? ¿No lo lograré? ¿Me encontraré una pared lo suficientemente alta como para frenarme y decir, hasta acá llego? Como con el Dark. No, mentira, con el Dark no pasó eso. Será reanudado, Jaritos, algún día. Bueno. Y sí, me encontré con paredes, con barreras que dije, yo de acá no voy a poder pasar. Más de una vez incluso me pasó. Y aún así, se siguió intentando y me caí, y me volví a caer. Y ustedes lo vieron, y me volví a caer. Y quiero hacerlo esto, además de por el logrito de las 50 veces que me lo pasé, para hablar un poco de eso. De cómo, porque yo recibí de todo, yo recibí no solamente los directos, fuera de los directos, viste, comentario del tipo, así de burla, de chiste, ponele lo que sea. Esto yo lo quiero compartir con ustedes porque se puede aplicar a cualquier cosa de la vida donde ustedes reciban comentarios de alguien del tipo... déjalo, no lo va a poder pasar, ja, no sé qué, viste, todo ese tipo de comentarios con cualquier cosa de la vida que ustedes estén haciendo y que les digan, no voy a poder, no vas a poder, digo, no sé qué, no sé cuánto. Gente que proyecta sus propios límites en los demás. Me pasó también con este juego, la verdad. Franco dice, bueno, hasta otra ocasión, buen señor, fue lindo pasar la víspera de Navidad. En el caso de que mañana no haga stream, desearles felices fiestas, que lo pasen excelente, cuídense mucho, les envío un abrazo fuerte y nos veremos en otra ocasión, querida secta. Muchas gracias, señor Franco. Osores, que descanse, que pase una muy, muy, muy bonita noche, buen señor, muchas gracias. Bueno, y hay un mensaje que quiero darles acá en este aniversario. Jugando esto. Se escucha la música, ¿cierto? Sí, pero creo que se escucha muy baja, ¿no? Me parece que se escucha muy baja la música, ¿no? Bueno, ahí le subí un poquitito. A ver si se escucha un poquito más. Creo que se escucha un poco más. Bueno. Y... ¿había música? Va, ¿sabes qué? Me pongo música entonces pongo música de coso. Pongo la música ¿o no? Bueno, sí, porque en algún momento se va a apagar la música, así. Hago así, tiki, y vamos a poner la música de chill.
Ahí está. Música de chill. Que por cierto no se escucha. A ver, esperen. Si no se escuchan, vamos a hacer esto fácil. Nos venimos para acá. Sí, yo sé que esto está mal, está muy desordenado, pero bueno, es para copiar esto acá. Me vengo para acá y lo pego ahí. Listo. Ya está. A problemas, soluciones. Listo. Bueno, ahí estamos. Voy a poner un poquitito más baja. Ahí está. Bueno, no se ve el juego porque le quité esto. Ahí lo pongo de nuevo. Ahí está. Bueno. ¿Cómo es? Que tiene algo este juego que es una reflexión que quiero compartir con ustedes. Porque, por más que nada, por las opiniones que se reciben en la vida, de todo en general, de todo en general, cuando uno hace algo, que muchas veces se tiene esa idea cuando uno hace algo, ¿no? Y lo hace varias veces y lo hace bien, de que lo tiene que hacer perfecto, de que lo tiene que hacer, casi te diría de manera pero perfecta, ¿viste? Como conocerlo pero de una manera que no te equivoques nunca. Eso es la cosa, que cuando logras algo, muchas veces se te exige el no equivocarte, ¿viste? O loco, si ya te lo pasaste 49 veces, no te vas a caer, hermano. O la típica, ¿viste? Nah, ya te lo pasaste 50 veces, te lo debes pasar en 10 segundos ahora, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que uno suele ver cuando hace cualquier cosa y obviamente cuando uno no lo logra hacer en ese tiempo o cumplir esa especie de exigencia o eso, uno se deprime a veces, ¿viste? O se pone triste. Es algo importante que les quiero compartir con esto. Les quiero compartir lo bonito. Que terminé como llegando a la conclusión, reflexionando sobre ese tema. Y es que la gran diferencia, hay una diferencia muy grande entre la primera vez que uno lo juega y después de haberlo pasado básicamente 49 veces. ¿Otra vez este juego? Sí, acabé de explicar todo el porqué. Es que uno a veces piensa eso que les digo, de que todo tiene que ser perfecto, todo lo tenés que hacer la primera, no lo tenés que hacer no te vas a equivocar ni una sola vez, eso básicamente son exigencias de personas o que les molesta que uno lo haya logrado, que suele ser el caso. O que busca romperte los huevos. Porque yo, imagínense, 10 años subiendo videos y un montón de mierda. Y he recibido comentarios de ese tipo un montón de veces. Y esto lo quiero compartir con ustedes. Esta run 50 la quiero compartir con ustedes porque cambia la mentalidad cuando lo lográs una vez, y cuando lo lográs 2, y cuando lo lográs 3. Porque cambias de la mentalidad de lo lograré, ¿viste? O no sé qué, o el miedo de caerte, a decir, ¿sabes qué? Me puedo caer, pero ya sé que, o sea, ya me he levantado antes. Ya sé que me levanto de nuevo y vuelvo a subir. Y si me caigo, de nuevo lo mismo, me levanto y vuelvo a subir, no pasa nada. Hay momentos donde sí, uno va con cuidado, otras veces uno va más confiado. Pero es eso, el decir, me caigo, vuelvo a levantarme. Y ya está, porque ya me caí antes. Ese cambio de mentalidad que deja el juego, a mí me parece tremendo. Y cuando yo vi tanta gente que le gusta esto y que estaba como súper fanatizado y yo no entendía por qué, ahora entiendo el por qué. Es porque cambia mucho cuando lo jugás. Cambia hasta cómo percibís lo que dice el narrador del juego. Es tremendo. Y quería acá como aniversario transmitirles ese mensaje, el mensaje opuesto a todas esas exigencias o comentarios del tipo, si ya te lo pasaste tantas veces, ahora no te va a caer, no sé qué. Todas esas pelotudeces que he recibido con un montón de juegos que he visto que le cae a la gente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Decirle que este mensaje que les estoy diciendo igual aplica la categoría, uy, el Grinch. Gracias, Garito.
Y el título también se podría decir. Pero bueno, vamos a cambiarle el título. Run número 50 de Getting Over It. Vamos a destruir la Navidad, no lo vamos a sacar. Ahí está. Gracias. Ahí estamos. Bueno. Lo dijo primero sí. Ah, bueno, gracias. Vengo desde los muertos para avisarte la categoría, dice. Gracias. Quiero darles ese mensaje. Hay una persona, ¿cómo es? Una persona ahí que estudia comunicación y no sé qué cosa, que dijo una frase que me gustó mucho. No sé si la dijo él o se la sacó a alguien, la verdad que no tengo idea. Pero la frase es: mejor hecho que perfecto. Y me encantó la frase, porque es así. Hay un montón de gente, en las que me incluyo, que muchas veces por querer hacer las cosas perfectas, uno se frustra y ni siquiera las hace. Por querer hacerlas perfectas viene un agobio gigante de no, pero esto, pero lo otro. Y se queda sin siquiera hacerlo. Cuando muchas veces, en la vida en general, es mucho mejor las cosas hechas que perfectas. Es mucho mejor. Mucho mejor tener algo hecho que tener algo perfecto, en el sentido, me explico, ¿no? Que por querer hacer algo perfecto termines ni siquiera haciéndolo. Así que es jodido. El tema es el siguiente. Con esto que estoy haciendo ahora, quiero dejarles ese mensaje bonito de aniversario, de fin de año, /Navidad, aunque puede que haya más directetes. Por ejemplo, esta es la parte a la que yo más miedo le tengo en el juego. Es más, ahora mismo es muy probable que me caiga. Porque en las 49 veces que subí esto, me he caído. Hay algunas en las que no, pero me he caído muchas veces. Mi récord entre todos los intentos que hice fue, creo que 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos. Por ahí, de pasármelo. Algunas veces ni me he caído acá. Otras veces sí me he caído. Por ejemplo, ahora me caí. Y no pasa nada, porque sé que vuelvo a subir. Y llego de nuevo. Y lo hago de nuevo. Y en alguna subiré. ¿Cuánto me puede llevar? Unos cuantos intentos, pero sé que voy a subir. Y no sé, la relación que tengo con este juego me encanta, loco. Me encanta. Pasé de tiltearme como un hijo de puta a verlo con un cariño tremendo. No sé qué tiene, pero me encanta. Me encanta. Y creo, lo estoy intentando aplicar a varias cosas en mi vida. Esto en algunas es más. ¿Sabéis quién no va a subir? La naranja. Bueno, sí, la naranja no. La naranja se jodió bastante. Se jodió bastante la naranja. ¿Cómo es? Pero es eso. Que muchas veces ustedes logran algo, consiguen algo. Y a lo mejor lo vuelven a hacer y fallan de nuevo y lo tienen que hacer más veces. Y dicen, pero loco, si esto ya lo sabía hacer, si ya lo hice, ¿cómo me equivoqué así? Y la vida es así. La vida es así. Tengo el caldero dorado prácticamente. Me lo pasé 49 veces y me caí en la naranja. Ahora no estoy pudiendo subir acá porque me distraigo hablando, cuando podría rebotar y hacer cositas raras. Y subiría más rápido. Y no pasa nada. Así funciona. Por ejemplo, miren, cuando yo estaba jugando esto, la primera partida, vinieron varias personas a decirme que jugaban lo más bien, o sea, tenían paciencia para el juego hasta que llegaban a donde la naranja. Y cuando llegaron a donde la naranja, todo se fue a la mierda. Todo. O sea, esa es la pared. Creo que para todos los jugadores, para el jugador, te diría promedio, casi todos, esa es la primera pared grande que todos siempre se encuentran en este juego. Todos. Siempre la parte de la naranja. Es como una prueba de fuego. Si pasás de la naranja, es muy poco probable que abandones el juego. Muy poco probable. Muy poco probable. Incluso creo que el desarrollador en un momento había hablado de eso. De que la gran mayoría de gente que pasaba desde ese punto, se terminaba el juego. Porque es un antes y un después. O sea, después de... Porque la verdad, después de la naranja, es muy difícil caerte de nuevo al comienzo. ¿Es posible? Sí. Pero muy difícil. Entonces, yo ni me acuerdo qué parte es. Esta que está acá. Esta que está acá. Es la parte más jodida. Más que nada por la altura, por ver que a la derecha no tenés nada. Es la parte más jodida. Es la parte más jodida. Y hay veces que jugando en automático, en piloto automático básicamente, lo pasé
Lo pasé sin siquiera saber cómo. Y es algo tremendo, como lo que me pasó con el Grinch, que estuve en algunas partes y no sabía ni cómo carajo lo había pasado. Es exactamente lo mismo. Pero sí, quería compartirles esto, la partida número 50. Para que, bueno, seguramente van a ver una diferencia, tal vez tenga caídas. Bueno, ahí me caí de nuevo, me resbalé, casi me caigo a la mierda. Ahora, acá lo que tuve fue suerte. Fue suerte y que moví el mazo y me puedo enganchar bien. Pero tranquilamente me podría caer al choto acá. Tranquilamente, papus. Me podría caer a la requete mierda. Agua de reflexión, voy. Aprendí a poner pausa, por cierto. Porque muchas veces pasan cosas con el mouse. ¿Qué me dicen? Megacup dice: bueno, Rami, como cada que vengo, que llegan a hacer unos minutos cada 3 meses y a dejar la suscripción, claro. Pero si hay algo que se puede esperar es que lograras sacarme unas risas y momentos que atesoraré en mi memoria RAM. Y si hay algo más que aportar es que si alguien es tan persistente para levantarse es el T-Jugador 227, digo el 228, digo el 229. Mira, el 228 no existió, pero lindo easter egg, Digo el 230, va, el Casper. En fin, gracias por la risa y espero que sigamos viéndote más añotes, más viejo. Gracias, señor Megacop, muchas gracias. Muy lindo mensajito, además. Muchas gracias, buen señor. Muchas gracias, Muchas gracias. Me estás diciendo que uno tiene que enfrentar las cosas sin miedo, incluso si parece que vas a quedarte sin dinero, cordura. No sin miedo. El miedo está. El miedo está. Yo ahora tengo miedo de caerme acá. Yo tengo genuino miedo de caerme a la mierda. Tengo miedo de que el martillo se deslice y me caiga. El miedo ni en una sola de las 49 partidas se ha ido. Ni en una sola se ha ido. Ni siquiera cuando lo hacía en automático. En todas está el miedo. Ahora tengo las manos sudadas. El tema es que aún con el miedo lo hago. Eso es lo importante. Eso es lo importante con todo. Es como el tema de la motivación. Cuando dices, ay, no lo quiero hacer, estoy esperando que me vengan ganas, que me vengan motivación. No sirve. No sirve. Eso no sirve. Eso no sirve. Por ejemplo, acá, esto me lo aprendí a la perfección. A la perfección. Si ven que ahí yo subí muy despacito y al final aceleré un poco, si no aceleraba, me caía. Porque esa subida está pensada de una manera muy jodida. Muy jodida. Al menos para ser subido así, ¿no? Está pensado de una manera bastante jodida. Obviamente, hay algo que les tengo que decir. Yo esto me lo pasé 49 veces, ni una sola vez. Ni miré un speedrun, ni miré nada. Porque es una cosa personal que quería pasar yo con el juego. Así que no miré absolutamente nada. Incluso el atajito ese que había descubierto abajo, ¿se acuerdan? Ni siquiera lo usé. Fui por la ruta normal, porque al final terminé... Uy, no, eso no termina bien. Eso no termina bien. Sí, fue bueno mirarlo así porque eso no terminaba bien. No había forma de que eso terminara bien. Bien. Eso no terminaba bien. Eso no terminaba bien. Aloy Fischer dice: yo llevo 4 carreras estudiadas, más de 100 finales y el miedo a rendir no se va nunca. Exactamente, el miedo no se va nunca. La cosa es, aún con el miedo, hacer las cosas, hermano. Eso es lo importante. Yo ahora estoy cagadísimo de caerme a la mierda acá. Y a lo mejor me caigo, Si lo hago muy mal, me caigo. Y volveré a subir, hermano. Volveré a subir. Volveré a subir. Se volverá a hacer. Bien. Ay, la puta madre, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, papus? Bien. Acá viene el... Sí, el sustito del murciélago. Muy bien. Bien. Igual que pasó con lo de que se jodió el Grinch ayer y ahora lo volviste a hacer. Sí, se jodió. ¡Uy, puta madre! Sí, movimientos bruscos no es bueno en este juego. Sí, tuve que rejugarlo básicamente desde el comienzo, sí, pero bueno, son pequeños detalles. ¿Y por qué nunca fuiste este jugador 288? La verdad, ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo qué pasó que no hice este jugador. Creo que fue un desarrollo de personaje que dije, ya está. Ya, no más este jugador. Probablemente tenga que ver con eso.
Pero no sé, por ejemplo, esta parte yo nunca recuerdo haberme quedado trabadito. Tal vez alguna que otra parte, alguna que otra vez, digo. Y ahora me estoy quedando trabado acá. ¿Por qué me estoy distrayendo hablando? ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? Bien. Bien, muy bien. Vamos despacito. Vamos ahí. Ahí está. Muy bien, ahora te agarras acá. Y haces así. Listo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, y básicamente eso. Quería compartirles esto a ustedes por eso. Perdón, les estaba comentando. Cuando yo lo estaba jugando, me habían dicho que... O sea, varias gente que jugó esto, porque varios de ustedes me dijeron que lo jugaron o que lo iban a jugar. La gran mayoría que lo jugó. Y se quedaron atascados en la parte de la naranja. Y... Hermano, temí por mi vida cuando el martillo se quedó atascado ahí. Bueno, y eso nunca me había pasado. Bueno, y dije, yo de ahí no salgo, papu. Pero sí salí. Y gente que me dijo que se quedó atascado en la naranja, empezaron a decirme a mí, de ahí no pasás. De ahí no pasás, yo de ahí no pasé, vos menos. Cosas así. Yo recibí ese tipo de comentarios, Recibí ese tipo de comentarios y son jodidos. Porque hay gente que no lo pudo pasar y te quieren como hacer sentir que tampoco lo vas a pasar. Y aún así, por suerte, se pudo. Ahí hay otro mensaje que les quiero dar. Muchas veces la gente que les dice que ustedes no van a poder hacer algo es porque plasman los límites de ellos, o sea, las capacidades de ellos, y los proyectan en ustedes. Entonces, no vas a poder, no lo van, no sé qué. Es porque ellos no pudieron. ¿Pero quién dice que ustedes no lo van a conseguir tampoco? ¿Viste? Así que quiero dar esos mensajes bonitos para terminar. A lo mejor no lo consiguen, pero que sea habiéndolo intentado, sin rendirse, o al menos darle bastante tiempo, ¿viste? No dejarlo porque venga un boludo y diga, no lo va a conseguir. Eso hay bastante. Eso es mucho, depende en qué igual. Y mejor probarlo que hacerle caso a un pelotudo que te quiera tirar abajo. Así que yo diría, prueben las cosas, no le hagan caso a los pelotudos. ¿Saben qué? El mejor consejo que les puedo dar cuando alguien les diga alguna de esas cosas, cuando alguien les diga, no vas a poder, no lo vas a conseguir, fíjense qué logró esa persona. La persona que les tira mierda, fíjense qué logró, qué consiguió. Mírenlo, a mí me sirvió mucho eso. La gente que me decía, no sé qué, me refiero, no acá ustedes en el juego, no estamos hablando ahora de esto, estamos hablando en la vida, gente, ¿viste? Gente que, no vas a poder, esto que no sé qué, esto que no... Fíjense, la persona que les dice eso, ¿cómo le va en la vida a esa persona? ¿Cómo le va en la vida? ¿Cómo ves? ¿Cómo notas a la persona? ¿Es una persona que está contenta, que está feliz, que le va bien en la vida, que consigue las cosas que quiere? ¿O es una persona que está amargada, que está enojada con la vida, que se enoja y les tira mierda? Fíjense una de las dos cosas, ¿viste? Porque suele ser así. La verdad que nadie que lo haya conseguido va a ir a tirarles mierda. ¿Saben qué? Les voy a contar una cosa que yo hice cuando me terminé este juego. ¿Saben qué hice? Cuando iba en las 40 y tantas veces, me puse a buscar streamers que estaban jugando a esto. Me dio como esa cosa. Sentí que tenía ganas de hacer eso. Y me puse a buscar streamers acá en Twitch de personas que estuvieran jugando esto. Y obviamente me encontraba la típica, gente tirándole mierda, riéndose y no sé qué. Yo entraba, bueno, era gente que hablaba inglés, ¿no? Le escribía, le daba ánimos. Le decía, vos podés. Le dije. Ahí en inglés le dije, vamos que vos podés, papu. Vamos que vos podés, vamos que no sé qué. Y el tipo pudo, hermano. El tipo pudo. Pasaron varias cosas. Algunas no las quiero contar porque va a parecer como que me quiero ir, no sé qué, tirar ahí, no importa. Pero viví situaciones muy bonitas en stream de personas que estaban jugando esto. Y que una palabra de ánimo, hermano. Una palabra de ánimo. Puede cambiarle el día a una persona. Una palabra de ánimo. Incluso si crees que a lo mejor no lo logra, dale una palabra de ánimo, hermano. No te cuesta nada. Un poco de empatía no te cuesta absolutamente nada. Y la persona además lo pudo hacer. Así que...
vale la pena, ¿viste? ¡Uy! ¿Cómo me cagó el sombrero choto, hermano? ¿Cómo me cagó el sombrero de mierda? Iba a subir y me cagó el sombrero. Bueno, no pasa nada. Más yo casi que te diría que esta es la parte que más me cuesta de todas las veces que he estado haciendo esto. Esta es la parte que más me cuesta subir, Esta no me da miedo porque no hay forma básicamente de caerse acá. Pero es la que más me cuesta, Es la que más me cuesta. A ver. ¿Qué me dicen? Yo con palabras de ánimo todos los días. En los 3 finales. Que desaprobé. Es que eso no justifica que te tiren mierda, Crymax. Si alguien te da ánimos y te va mal, no significa que te tienen que tirar mierda para que te vaya bien. No funciona así el tema. O sea... Bueno, no sé si es un chiste o no, porque por escrito no puedo saber si las cosas que me está diciendo son un chiste o son en serio, ¿viste? Ya, pero es un meme de que siempre está haciendo face y todo, pero man, que Rami no juega para nada mal y si se propone algo lo logra. Mis respetos para nuestro streamer que no veo la necesidad de tenerlo para... Gracias, Jarito. Muchas gracias. Pero sí, es básicamente eso. Es si alguien está frustrado, si alguien está enojado, que busquen alguna manera productiva de descargar esa frustración, ese enojo, tal vez de fracasos propios, de enojos con situaciones o algo así. Que no... ¿Qué ganan? O sea, como no sonríen, quieren quitarle la sonrisa a los demás. Qué triste me parece el tema. Por eso les quería comentar básicamente esto. Que no le den pelota, que le digan que no van a poder, que esto, que lo otro. Tampoco quiero dar un mensaje falso, ¿viste? De pueden conseguir todo lo que se proponen. Porque tampoco es así la vida. La vida no es así. Hay cosas que las van a intentar y no les va a funcionar. Y las van a intentar de nuevo y tampoco les va a funcionar. Sigan intentando. Ustedes valorarán cuándo dejar o no de intentar algo. No porque venga alguien y se los diga. Y prueben eso que les dije. Cuando alguien los intente tirar abajo, analicen la vida de las personas que los están tirando abajo. Fíjense. ¿Qué consiguió? ¿Logró hacer eso que me está criticando que yo no voy a poder hacer? La respuesta se las tiro. Es básicamente no. Porque si lo hubiera conseguido, te va a intentar animar a que lo vas a conseguir. No te va a tirar mierda de que no lo vas a conseguir, ¿viste? Funciona así. ¿Qué pasó? Nada, estamos hablando acá del Getting Over It. De cómo es. De no darle bola cuando te tira mierda, que no vas a poder conseguir las cosas. Tampoco significa que las vas a conseguir. Esa diferencia me gusta marcarla, ¿no? Porque también hay mucho vendedor de ilusiones, de todo lo podés, todo lo lográs. No funciona así, hay cosas que no se van a poder. No se va a poder, la verdad. No hay forma. La verdad que no hay forma. Pero es jodido. Es bastante jodido. ¡Ay! ¡Ay! Por Dios. Sí, está un poco difícil. Pero bueno, básicamente eso. Esto más que nada que les estoy diciendo es para la vida, para lo que sea, los estudios, el trabajo, amistades. Lo que sea, básicamente. Incluso si son compañeros de colegio, lo que sea, gente que ustedes no conocen, por cómo hablan, por cómo les dicen cosas, o por cómo... Básicamente, por más que hayan cosas personales de la persona, valga la redundancia, ¿no? Que no puedas saber de la vida, porque no lo sabes. Fíjate cómo trata a los demás, fíjate cómo habla, fíjate cómo es. Y aunque no sepas qué traumas trae, o qué frustraciones, o qué fracasos, te das cuenta. No sabes exactamente qué, pero sabes que a quien tenés que escuchar es a quien veas que haya logrado algo, ¿viste? Que lo veas con, no sé, me parece. El chisme de la pareja tóxica. ¿Qué chisme de la pareja tóxica? ¿Qué chisme de la pareja tóxica? ¿Qué chisme de la pareja tóxica? ¿Qué pasó? Me perdí eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que los veas con el platino de todos los Dark Souls. No, sí, en la comunidad Souls tenés un montón de gente con todos los platinos, con todos los cosos, y van buscando streamers para tirarle mierda, decirle cómo jugar, diciéndole que no, que están haciendo las cosas para el culo, que son una cagada, que así no se juega.
En ese punto sí que tenés razón, Crymax. Hay gente que tiene logros y... O sea, logros... Bueno, esto es literal, ¿no? Logros de Dark Souls. Que consigue cosas y aún así son una mierda con los que lo están intentando. Eso es verdad, mira. Eso es verdad. No lo había analizado. ¿Qué cosas tendrán esas personas, ¿no? Para querer tirar abajo a los que lo están intentando. Si ellos sí lo han conseguido. Tal vez a ellos lo han tirado abajo también en algún momento de su vida y tiran a los demás también. No sé, la verdad. No he pensado en eso. No se me había ocurrido. Eso es verdad. Es verdad, es interesante ese ejemplo del Dark Souls. Porque hay gente que tiene todos los logros, todo y aún así va a tirar mierda, es verdad eso. Resumen, el güey le dijo que no podía llevar a la morra a su posada por su jefe. No, y que de todas formas son puras viejas feas. Y se... ¿Cómo? ¿Cómo? Jodido. Es jodido. Bueno, es como todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó de que alguien se pasa, no sé, el Elden Ring, o no sé, el Demon's Souls, o el juego que sea, y como que más que pasárselo como un logro personal, era para tener como una especie de poner una matrícula para ir diciéndole a todos lo malos que son. También me parece muy triste eso, porque algo les pasó en la vida para ser así. Algo les pasó, andás a ver, viste, es la familia, así qué cosa, pero encima estoy teniendo un impulso por momentos, pero me estoy enganchando muy mal, porque encima me estoy distrayendo hablando, viste. Eso no ayuda para nada. Por suerte yo he tenido un ambiente donde gente me ha apoyado aun cuando yo no tenía confianza, y eso te ayuda a mejorar. Sí, eso es verdad, mira, tuviste suerte, Riz, es bonito. Es bonito. Muchas veces, mira, yo aprendí con los años, cuando vos ves que alguien te intenta tirar para abajo y que te lo... ¿Cómo es? Y que hasta se siente bien haciéndolo, que no lo ve malo y nada más. Lo mejor, ¿saben qué es? Es alejarse, tomen distancia, no le den pelota, porque al final, si intentan comprender el motivo, intentar hacerle bien, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Los termina desgastando energéticamente a ustedes, les diría. Que lo mejor es eso, yo lo he aplicado con todo el tipo de gente que... Todo el tipo de gente que es así. Todo el tipo de gente que es así, que vos ya ves cómo habla y ya sabés qué tipo de gente es, en el sentido de que no es algo positivo lo que trae, a eso me refiero. Lo mejor es eso, no dar pelota. No dar pelota, ¿por qué? Porque yo pienso, esta persona tal vez cambie, ¿no? Pero no voy a ser yo el que intente hacerle entender, porque a lo mejor primero tal vez ni siquiera crea que tiene algo que cambiar, muy probablemente. Muy probablemente, así que... ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué perder tiempo? Mejor enfocar el tiempo en la... ¿Cómo es? En la... Uff. Sombrerito de mierda, loco. Ay, qué sombrero choto. Chao. Fuera sombrero. Ay, por Dios. Dios mío. Por ejemplo, yo les dije, el menor tiempo que me lo pasé fue 11 minutos. Yo no busco un speedrun, yo no busco nada. Y como les digo, he buscado gente que lo estaba pasándolo el juego, que se quedó atascado y demás. Y le di ánimo, loco. Le pregunté si necesitaba un tip. Si no lo quería, no se lo daba. Si lo quería, se lo daba. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque la persona está disfrutando el juego, quiere pasárselo. Muchos me han dicho que lo querían, que no les diga nada. Yo respeté, obviamente. Yo pregunto cuando los veía muy frustrado. Había uno que se puso a llorar, hermano. No, que se puso a llorar. ¿Ustedes se creen que yo me puse a juzgarlo de te pones a llorar por un jueguito? No sé qué. No. No, ¿por qué voy a juzgar yo cómo otra persona siente las cosas? Si llora, si no llora. ¿Por qué? Viste, yo por ejemplo, a mí esto no me haría llorar jamás, ¿viste? Ni en pedo me haría llorar este juego. Pero ¿por qué yo tengo que juzgar a los demás? Por mi forma de sentir. ¿Por qué? ¿Viste? Sí, o sea, en el sentido de si alguien siente las cosas de otra manera, si alguien se frustra con esto y se enoja y llora o se frustra, se siente triste, lo que sea, ¿por qué yo tendría que pensar, ¿no? Ponele que fuera verdad, ¿no? Que yo piense, esta persona es débil porque llora por un jueguito y no sé qué. ¿Qué tiene de malo? ¿En qué me afecta a mí eso? Nada. Entonces, ¿por qué le tiraría mierda? ¿Viste? Eso también está, lo ves mucho en un montón de videos, formas en las que la gente, ¿no? Ahora
Tanta moda de tratá para el culo a la gente, aunque sea gente que no te hizo nada. Tratalos todos para el culo, tratalos a todos mal, porque así se van a volver fuertes. Un mensaje tóxico de mierda que justifica el maltrato, que justifica el hablarle mal a las personas, justifica el ser pedante, justifica un montón de cosas, ¿viste? Así. Como lo que hablamos antes de la crianza, de los golpes, toda esa mierda. Tan triste. Como... ¿qué te cambia? Nada te cambia. Me parece que no cambia absolutamente nada. Y me parece que lo mejor, ¿saben qué es? Que en la naturaleza está muy presente el pez grande se come al pez chico. ¿Viste? El que tiene... ¿cómo es? El que tiene... el animal fuerte depreda al animal más débil. Es así. El ser humano, hasta cierto punto, no es muy diferente, ¿viste? La diferencia es que nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Tenemos otra cosa, tenemos otro nivel que saben que nos permite, en lugar de comernos al chico, cuidarlo. Bueno, los animales también pueden hacer eso, pero más que nada es con familias o cosas así, ¿no? Bueno, el ser humano también. Pero de otra manera, ¿viste? Porque hay animales que se comen hasta la familia. Bueno, humano también. Humano también. Bueno, sí, me metí en un tema medio complicado hoy. Pero tenemos la capacidad, ¿viste? De si vemos a uno débil, a alguien que no puede hacer algo. Mirá, te voy a decir algo, incluso. Le voy a decir algo. Si no es motivar, porque yo hay mucha gente que veo que está haciendo algo, no voy a decirle, vos podés hacer, vos lo podés. Una diferencia entre eso y decir, loco, ¿sabes qué? Lo voy a mirar neutral. No voy a decir nada, me da igual, lo logra, no lo logra. Depende de la persona con la que ustedes estén hablando, ¿no? Pero yo opino, estoy convencido de esto, de que... ¿cómo es? De que antes de tirarle mierda a alguien que ves que está intentando hacer algo, ¿viste? Antes de tirarle mierda o decirle algo que no va a ayudar en nada, mejor no diga nada, ¿viste? Me parece. Eso, y con este juego era lo mismo. Quería a cualquiera acá que le sirva, tal vez, darle el mensaje. Si le están tirando si lo están intentando tirar para abajo en cualquier cosa que hagan, usted inténtenlo. Si fallan, si no lo logran, si les sale para el culo, que es una chance. Yo siempre intento ser realista con las cosas, intento serlo. A lo mejor no sale, a lo mejor los anima, le dice, vos podés, y te sale para el culo. Pero es mejor eso, tener a alguien que te dice, pelotudo, no servís para nada, no lo vas a hacer, qué pedazo de mierda. Es 1000 veces mejor, hermano. Es 1000 veces mejor. Es mejor igual si te dice algo útil que te sirva, ¿no? Que el apoyo vacío, también es verdad. Pero es mucho mejor tener a alguien que te tire buena onda que mala onda, porque muchas veces el que te tira mala onda lo justifica diciendo, pero si te tiro buena onda y sos manquito y te caes, de mucho no va a servir, ¿viste? Que es verdad, me podés tirar buena onda diciéndome, dale Rami, vos podés, ahora subís, y a lo mejor me caigo, y me caigo, y me caigo, y me caigo. Es verdad eso. Que a lo mejor me tiran buena onda y me caigo. Pero ¿eso justifica el tirarme mala onda? ¿Como una cosa justifica la otra? Me parece que no. Me parece a mí que no. Estoy convencido de que no. Estoy convencido por toda la experiencia que he tenido. Y no muy buenas, experiencias malas. Digo que es mucho mejor eso. A mí me ha ido, por ejemplo, yo les puedo dar acá experiencias personales mías. Les puedo decir que a mí me ha ido, yo me he sentido mucho mejor cuando de mi vida saqué a toda esa gente que tenía frustraciones por cosas propias, fracasos propios, cosas propias, y se desahogaba tirándome mierda a mí con las cosas que quería hacer o que estaba haciendo, lo que sea. Me he sentido mucho mejor. Mucho mejor. No significa que todo me empezó a salir bien, que todo me fue perfecto. No significa eso. Significa que yo me empecé a sentir mejor. Porque no tenía un constante bombardeo de mala onda, ¿viste? No es una cosa de, por ejemplo, a mí me ha pasado, de que voy a hacer algo que a lo mejor es un poco peligroso y viene alguien y me dice, che, tené cuidado con esto, Tené cuidado, gente que con genuina preocupación te advierte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cualquier cosa que querés hacer enseguida.
mirá que te va a salir mal, mirá que no sé qué, mirá que jajaja, no lo... Ese tipo de cosas, viste, tóxicas y así, de ese tipo. Esa cosa me refiero. Que desde que me saqué todo eso encima, me he sentido mucho mejor. Me he sentido mucho mejor porque ustedes pregúntense, ¿para qué quieren eso? También tenés el otro extremo, que son el chupamedismo extremo, de gente que se quiere aprovechar, que te dice, sí. Son los que te dicen que sí a todo. Y tú, sí. Eso puede ser igual de dañino que el que te tira mierda. Hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces uno tiene que elegir muchas veces de quién se rodea, porque a lo mejor te rodeas de uno que estás equivocándote haciendo cosas, o sea, no equivocándote que te salga mal, sino haciendo algo que no está bueno, algo que está mal. Bueno, eso es subjetivo, lo dejo a manos de ustedes. Imagínense algo que no está bueno o que no está mal, porque puede ser la interpretación libre de cada uno. Y que les venga ahí el adulador y diga, sí, no pasa nada, está perfecto, hacelo. Y después te terminás arrepintiendo y decís, loco, ¿cómo nadie me avisó? ¿Cómo nadie me advirtió de esto? ¿Cómo nadie me advirtió que iba a hacer daño? ¿Cómo nadie me advirtió que esto, que lo otro? Por eso también es importante eso. Es muy importante eso, porque, por ejemplo, yo con esto que les digo, no significa que de repente solamente empecé a hablar con gente que me diga que sí a todo. No, es más, es al contrario. A mí me ha enriquecido mucho más. Porque hablo con personas que me dicen cuando algo la estoy pifiando, me la dicen. Pero de una manera que construya que yo mejore eso. No es una cosa de tirar mierda, nada más. Y me parece que es de lo más enriquecedor que existe. Tener a alguien que te diga esto que estás haciendo, fíjate esto que estás haciendo, mira esto que estás haciendo. Porque a lo mejor no está bueno. Eso es distinto, es muy distinto. Me parece... ¡Uy! Me caí a la mierda. Por cierto, detalle curioso. Esta parte que es la parte final, con el tiempo y con las partidas, ha sido la que más difícil se me hace. Curiosamente. Es muy curioso. Pero bueno, básicamente se pueden aguantar un montón... Perdón, se pueden aguantar, no. Se pueden ahorrar un montón de mierda. Uy, cómo estoy rebotando ahí, loco. Se pueden ahorrar un montón de mierdas. Cuando ven... Y esto ustedes lo van a saber sentir, ¿viste? Cuando vean ahí una actitud tóxica que les tire mierda todo el rato, ¿viste? Que sea pura mala onda. Tome distancia y ya está, ¿viste? Porque muchas veces si ustedes lo intentan hablar con la persona, se va a justificar, va a decir no, que no es así, que no sé qué, la típica, cuando le tira mierda, no, es que soy sincero, que soy re, lo típico de la... ¿Cómo es? De la sinceridad sin empatía, que es crueldad, básicamente. Es alejarse, yo les aseguro que se van a sentir mejor. No significa que le vayan a salir mejor las cosas, pero sí que se van a sentir mejor. Y lo digo porque la pasé. Porque la viví y sí, uno es verdad que se siente mejor. Que se siente mucho mejor y uno aprende a... También a entender. ¿Cómo es? Y otra cosa muy importante es saber que muchas veces de gente anónima, acá ya no estamos hablando de amistad ni nada. Gente anónima que te tire mierda. Ustedes van a saber que la persona algo le pasó en la vida para ser así. No lo estás justificando, no lo estás defendiendo, nada. Pero sabes que a esa persona algo le pasó, algo le pasa, algo tiene, con algo carga. Y no va a cambiar esa toxicidad porque le digas lo que está haciendo. Entonces lo más sano es tomar distancia. O sea, la conclusión a la que he llegado es eso. Tal vez alguien lo ayude a sanar, pero no sean ustedes. No sean ustedes, porque muchas veces en la sanación de... ¿Cómo es? Muchas veces en la... ¿Cómo es? En la sanación de la herida de otra persona terminan lastimados ustedes, así que... No se carguen con eso. A ver... Me quiero concentrar porque acá es el final, pero la antena esta me cuesta un huevo. Aquí dicen...
No estudiaste para un examen por motivos místicos que crees que Dios te va a ayudar. Te digo en la cara que te ve para la mierda. Soy un forro por eso. Mi pregunta es, ¿qué te motivaría a vos a ir a ver a alguien que ves que sabes que no estudia y decirle te va a ir para la mierda? ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Qué ganás con eso? Si vos rendiste y te fue bien o rendiste y te fue... ¿Qué ganás con eso? ¿Por qué sentís la necesidad de hacer eso? Es verdad lo que decís, ¿eh? Si el tipo no estudió y no sabe nada y se la pasó por el teléfono, probablemente le vaya para la mierda al tipo. Y se lo buscó. Y se lo buscó el tipo. Aunque bueno, acá no estamos hablando de ese ejemplo, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. ¡No! Casi me agarro. ¡Puta madre! ¡No! Bueno, ¿ven? Ahí me caí. Me caí. Y no pasa nada. Se vuelve a subir. A ver. Por eso, como antes se habló en el directo, la objetividad absoluta es inalcanzable. Exactamente. Al final. Para mí, todo se resume a la frase que le dije. Sinceridad sin empatía es crueldad. Me parece a mí igual. En el caso este que dijo del examen, si el tipo, por ejemplo, se la pasa con el teléfono, molesta a los compañeros, y la verdad se merece que le vaya como el culo, ¿viste? Ahí en eso sí, pero igualmente, no... ¿Cómo es? Me perdí lo que iba a decir. Me perdí absolutamente todo el foco de lo que iba a decir. Pero bueno. Uy, me caí más todavía. Más todavía. Bien. ¿Puedes repetir? Sí, que sinceridad sin empatía es crueldad. Por ejemplo, yo creo que te diría que tenés la chance de recurrir a varias formas, si estás discutiendo con alguien me refiero. Tenés varias formas, tenés varias chances de recurrir a distintas formas antes de llegar a decir algo así, bueno, muchas veces más práctico, ¿no? Decir las cosas directamente, si querés, me refiero a situaciones que tengas. O que no te quede de otra, ¿no? A mí me ha pasado en discusiones familiares que he intentado decir las cosas de una manera y no se han entendido. Lo he dicho, ponele... la batería del teléfono, hermano. Lo he dicho entre comillas de forma cruel. Y sí, se entiende, pero hay que tener cuidado con eso, porque podés lastimar a alguien que querés también. Así que jodido, sí. Pero bueno, igual si uno... Acá estamos hablando de una cosa que uno se esfuerza en comunicar algo, en hacer entender algo, y si ya no te dan pelota, y sí, ahí está más complicada la situación, ¿no? ¡No! Me cae más. Me caigo cada vez más y más, ¿eh? Cada vez me caigo más y más, ¿eh? Está jodida la situación. Cada vez me caigo más y voy más abajo, y más abajo, y más abajo. Esperen que acomodo el teléfono porque por la mierda de la batería se me cayó un poquito. Ahí está. Ahí está. Me pasó hace poco eso, claro, sin mala intención. Hay algo importante con eso, Cero, que estás diciendo ahí. Te lo digo porque me ha pasado a mí, estando de ambos lados del mostrador, ¿eh? De ambos lados del mostrador me ha pasado lo que te voy a decir ahora, Cero. Muchas veces la intención, si es con intención o sin intención, importa a la persona que hizo el daño. Yo no tenía intención de causar este daño. Muchas veces. A la persona que recibió el daño, yo te puedo asegurar que si era con intención o no, en el momento la herida no va a ser la más leve. En el momento del dolor me refiero, que te digan, no quería hacer esto, yo no quería... Obviamente que con intención todo lastima más, pero en el momento en el que el daño está hecho, me refiero... más que nada si te vas a disculpar, ¿no? Me refiero, en el momento de la disculpa...
Te firmo cero al decir, no era eso lo que quería causar, no era la intención lo que quería. Te aseguro que puede ser hasta contraproducente, te diría. Muy contraproducente, pero sí te digo que se nota mucho lo de... ¿Cómo es? Me perdí. Me perdí otra vez. Bueno. Me perdí por completo lo que quería decir, la verdad, hermano. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que logremos subir esta maldita montaña y trepar la maldita antena. Eso es lo que importa. Bueno, pero sí, te puedo asegurar que muchas veces si la persona te dice que fue sin intención, normalmente ya sabes si fue o no con intención. A veces no, a veces bueno que... Pero ¿saben qué pasa? En el momento en el que alguien se está disculpando... La disculpa es un acto muy particular. Porque muchas veces la disculpa viene... Pero viene con la justificación, o viene con el porqué, o viene con el... Y yo creo que podés explicar por qué pasó algo, pero no usándolo como justificación, por ejemplo. Las disculpas son una cosa particular, muy particular, porque hay... A veces las disculpas pueden ser contraproducentes, dependiendo cómo se den. Por eso tiene que estar... O sea, si... En primer punto, ¿no? Si uno se va a disculpar y no siente que hizo nada malo... partimos mal, porque el motivo de disculparte va a volver a pasar si no sentís que hiciste nada malo, ¿no? Me refiero. Así que va a estar jodido, va a estar bastante jodido. Uy, cómo me cuesta leer el chat con el teléfono cargado, hermano. Dios mío, Uff. A ver. Quise ser claro, yo no me disculpo si no siento que hice algo malo, pero porque también es una disculpa falsa vacía, así que tampoco vale mucho. Pero siempre que me disculpo intenté no repetir esos errores. Exactamente, es lo importante eso. El ser consciente de, loco, esto que hice está mal, o no hace bien, por lo menos. Si consideras que no está mal, es que ya de la base, si consideras que el daño que hiciste, lo que hiciste no está mal, bueno, depende, es que todo es como lo que hablamos antes, ¿viste? Todo muy subjetivo, porque a lo mejor alguien porque no le conteste en 2 minutos un mensaje, lo lastimaste y le heriste sus sentimientos, porque le preguntaste cómo estás y tardó 3 milésimas de segundo, ¿viste? O no sé, o cosas así, entonces todo es muy subjetivo, porque... Bueno, a mí me pasaba, me llamaban a mí a las 5 de la mañana al teléfono sabiendo que estaba durmiendo, ¿viste? Y supuestamente yo era una mala persona por tener el teléfono a las 5 de la mañana. Yo estaba durmiendo, hermano. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga, boludo? Así que sí, es complicado, es muy complicado. También hay un tema de ahí de una manipulación perversa que puede haber con cosas así. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere que te disculpes por cosas que en realidad ni siquiera te tenés que disculpar, sino que es al revés, la otra persona se tiene que disculpar. Me parece a mí, la otra persona se tiene que disculpar. A ver. Me voy a caer. Lo sabía. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bien. Bien. Oh. Uf. Estabas complicadito, Oh, encima esta música me encanta. Esta es la del The Witcher 2, ¿no? ¿Me parece? Me encanta. Me encanta. A ver. ¡No! Lo intenté. Por cierto, detalle curioso, nunca me pasó eso que me acabó de pasar ahora. Nunca me pasó. Lo que me pasó ahora no me pasó nunca. En ninguna de las 49 veces que hice esto,
Me pasó lo que me acabó de pasar ahora. Yo ni siquiera sabía que me podía caer. Una vez ahí, no sabía que me podía caer. Wow. Bueno, siempre hay una mal. Dice Jarito, responder mal luego de un mal día no es lo mismo que responder mal constantemente. No, sí, claro, a mí también me ha pasado. Tenés un mal día, alguien te agarra a veces de mal humor. Muchas veces uno logra estar con esa conciencia emocional de no me voy a desquitar con esta persona. ¿Viste? No me voy a desquitar con esta persona de hablarle mal. Si no tiene nada que ver, pero muchas veces uno comete ese error, ¿viste? Comete ese error. Uno está enojado, le viene a pasar mil mierda, alguien te pregunta algo que te irrita y le respondes mal. La cosa es darte cuenta y decirle, ¿sabes qué? Disculpame, la verdad que tuve un día de mierda, hermano. A mí me ha pasado eso, ¿eh? A mí me ha pasado mucho eso. Mucho, mucho. Mucho, mucho. La diferencia, yo creo que la diferencia es la calidad de persona a la vez si ves que intenta ser mejor, no tener esa toxicidad, o si ves que en realidad justifica el ser así. Yo creo que ahí se basa todo en lo que les había dicho. Senfa dice, estas últimas semanas fueron de mierda para mí. Senfaku, qué cagada, hermano. Hay que decir, mi noviembre tampoco no fue muy... Mi cumpleaños no lo pasé. No lo pasé muy bien, tristemente, ¿no? Pero... por distintas situaciones también, cosas que no dependen de mí. No, uff. Bueno, yo normalmente he tratado de pensarlo de si no depende de mí, si es externo a mí, no me voy a preocupar. Pero cuando sí afecta muy directamente o a gente que uno quiere o eso, ahí sí me jode un poco, me jode bastante, me cuesta un poco aplicar ese pensamiento. Pero bueno. A ver. ¿Te vas a caer? No, mirá, qué sorprendente. Por el ángulo del martillo estaba seguro de que se iba a caer, pero no se cayó. Bien. A ver, otro intento más. Bien. Lo logramos, chicos. Se pudo. Habré estado como media hora, 40 minutos, en lugar de los 11, 12, 13 que han sido normalmente las runs. Pero se pudo, loco. Ahora voy a volver a caer para... no, me cago. Espera. Quiero ver si puedo ponerle el audio al juego. Quiero ver si puedo ponerle el audio al juego, porque el señor Bennett Foddy se merece esto. Se merece esto. A ver. Vamos, a ver si puedo poner esto acá, el volumen del juego ahí. A ver. El volumen de la voz está un poco baja, así que no sé si se va a escuchar. Ahí está. Te dedico este juego a vos que has llegado tan lejos. Te lo doy con todo mi amor. Dice el señor Bennett Foddy, el mismísimo creador. Es más, en entrevistas que ha dado, esto se puede pasar mucho más fácil, pero tengo miedo de empujarme hacia abajo e irme a la mierda. Pero el señor Bennett Foddy en entrevistas ha dicho que es posible cagarla a este punto. En realidad sí hay una chance de cagarla si te empujas sin querer hacia abajo, que es bastante jodida. Se viene Darkest. No, se viene. Si tú un poquitito. Ay. ¡No! ¿A dónde me fui, loco? ¡Uf! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me vi al comienzo del juego, Bueno, no pasa nada. Listo. Se pudo, muchachos. ¿Están escuchando esa música? A ver, le subo un poco más. Ahí está. ¿La escuchan? ¡Ay, se pudo, hermano! ¡Se pudo, la puta madre! Se pudo. Bueno.
Lo logramos. Después de bastante... ¿Cómo es? Bastante roturas de nylon. Ahí está cantando el desarrollador. ¿Qué decía la entrevista? Ah, el tipo decía que él había una parte que no podía pasar, que era la chimenea. Bueno, sí, ya está, te voy a bajar que me parece que estás muy alto, hermano. Sí, mira, muy fuerte, sí, mira, me la veía venir, me la veía venir. Bájale un poquitito. Sí, ahí está. Él había dicho, el propio desarrollador, que había una parte que no podía pasar, ¿viste? Y que estaba pensando cómo modificarla. Y que él mismo, jugándolo, se dio cuenta que no era... Bueno, esto que le estoy diciendo es algo traducido de lo que él mismo dijo en el juego. Además de la entrevista, lo dice acá en la narración. Dijo que él se dio cuenta que el problema no era él como desarrollador en ese obstáculo, que lo dejó, es la chimenea del comienzo que tiene los farolitos, sino que el problema era suyo como jugador. Entonces lo dejó así. E hizo muy bien en dejarlo así, muy bien. Y me gustó cómo hablaba de ese clic. Lamentablemente, ¿viste? No pude hablar filosóficamente junto a ustedes por el trabajo y el internet no pasa que no envío nada. mis textos. Pero felicidades, Rami, No por pasa este nada. largo camino de reflexión y superación. Muchas Y a gracias, todos, monseñor. hemos pasado por tiempos difíciles y pasaremos por más, pero son las pruebas de la vida y hemos aquí aún aguantando. Oh. Somos campeones y campeonas y llegaremos. Muchas lejos. gracias, Tecas muchas 12 gracias, love, señor Tecas 12 Wolf. cheer. Por esos bits y por ese mensaje tan bonito. Muchas gracias por esa buena onda, caballero. Muchas gracias, monseñor. Un gusto. Un gusto tenerlo acá con nosotros, monseñor. Y gracias a vos, después de todo, por jugar mi juego y por leer los créditos. Y dice... ¿Qué dice? Ah, dice, perdón por esa vez que llegaste a todo, porque llegaste hasta la cima y te caíste todo hasta abajo. O sea, que llegaste hasta la cima y te caíste a la mierda. Y ahí se despide. O sea, nos pide disculpas por los tilteos, básicamente, el señor, en los créditos. No sé, este juego tiene algo que a mí se me hace precioso. A mí se me hace muy precioso. Me hace muy bonito, pero muy, 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 muy bonito. Uy, ¿qué pasó? Se me trabó. Pensé que se me iba a crashear el juego. Bueno, 55 minutos. Tuve una hora porque entre lo que hablaba y todo, tardé un huevo. La verdad que tardé un huevo, pero no pasa nada por tardar un huevo. No pasa absolutamente nada. No sé si saltó el logro o no, porque yo no lo veo. No lo vi. Acá me sale en Steam, a ver. Sí, me sale que lo tengo. No sé si ustedes lo vieron, pero yo no lo pude ver. A mí el logro no me salió bajito, pero supongo que ustedes lo vieron. Yo no lo pude ver, pero ahí me salió. Ahí me salió. Se llama So Over It. Y sale la imagen esa del meme como del cerebro cuando dice algo súper complejo y toda la mierda. Bueno, se pudo, muchachos. Se pudo. No se vio, me parece, pero se pudo. A ver, les voy a sacar fotitos y se las muestro. A ver, tiki tiki. Tiki tiki. Acá, esto acá. Esto por acá. Tiki tiki. Tiki tiki. Ah, ya sé por qué no se mostró. Porque cuando muestra eso del que hay como una especie de chat, que hay más gente y todo, seguramente ahí saltó el logro, pero como es, parece como otro ejecutable o algo así, aparte, o algo medio raro, por eso tal vez no habrá salido. Muy seguramente. Pero acá está, acá lo tenemos. So Over It. El juego tiene 3 logros. Uno por pasarlo la primera vez. Otro por pasarlo 2 veces. Y de ahí salta directamente a la vez número 50. Así que sí, se mamó un poco el señor Bennett Foddy. Se mamó bastante en realidad. Pero bueno, todavía no termina acá porque quiero mostrarles un par de cositas que ya saben, que ya las vieron, que ya las conocen, pero ¿cómo es? Pero quería antes de terminar mostrarles un par de cositas más. Además, me hicieron recordar el juego nuevo que va a sacar el señor Bennett Foddy, que me gustaría compartirlo con ustedes. Más que, esperemos un segundo que me lo tendría que descargar. No sé si me van a meter copyright por mostrar el tráiler en realidad. No sé. Supongo que no. Pero a ver. Si hago esto acá. Si hago esto acá. Mira, el aniversario me borran el canal. ¿Se imaginan? Festejemos el aniversario
Con el canal siendo baneado. Nada, después lo puedo cortar ahí en YouTube, lo puedo cortar y les pongo ahí, pongo el título del juego y ustedes lo pueden ver, ¿viste? Pero bueno, vamos a pegar esto acá. Vamos a descargarlo ahí. Igual que bueno ahora poder descargar cosas mientras hacía stream. Antes no podía ni abrir una página. Es que ahora el tema es la PC, no es el internet. Bien, esto acá. Bien, entonces vamos a hacer esto ahí. Vamos a venirnos para acá. Ahí. Vamos a cerrar esto. A cerrar. Getting Over It ha sido una experiencia muy constructiva para mí. Te agradezco mucho. Señor Bennett Foddy, le agradezco mucho. Me he enojado muchísimo con vos, Bennett Foddy. Me he enojado muchísimo. Pero en realidad el enojo era conmigo mismo. Era conmigo mismo por todas las veces que me caí y me caí y me caí. O que movía mal el martillo, el mazo. Y no sé, fue muy bonito hacerlo. Así que, sí, pero... ¿En serio? Si te banean puedes abrir un nuevo canal llamado The Grincheado 288 Tecas 12 Glue. Bueno. Un poquito forro era... Mirá, Crymax, te comento. El señor Bennett Foddy también dijo que habían líneas de diálogo que sacó del juego. Unas donde te ayudaba y otras donde se te reía en la cara. Así que sí, un poquito forro sí es. Eso sí es verdad. Un poquito forro sí es. ¿Te imaginas que Bennett Foddy está aquí? Sería gracioso. No. No, sí, te imaginas. Sería como esa vez que jugamos el ¿cómo es? El Doki Doki, vino ahí una Mónica, todo, me mandó un mensaje, no sé qué cosa. Una cosa súper fumada. Bueno, a ver, fuente. Vamos a agregar el video. Tiki tiki. Agregar esto acá. Bien. Y esto acá. A ver. Ahí lo añadí. Igual vamos a... Para. Lo primero que tengo que hacer urgente es bajarle el volumen para que no se queden sordos. No me sale el video. Ahí está. Ahí le bajé un poquitito. Ahí le bajé. Tengo que poner propiedades. Tengo que hacer esto en vivo, es medio complicado, pero si lo hago rápido. Ahí está. Mírenlo ahí. Ahí está. Este es el tráiler del nuevo juego del señor Bennett Foddy. Con alguien más, que no me acuerdo el nombre, pero... Miren eso. El Ape Out no lo conozco. Miren eso. Miren eso. Lo que va a hacer jugar esta mierda. Oh, y en vez de un martillo se ve que le controlan los pies. Che, tremendo culazo tiene igual, Ramiro, ¿qué haces? Ojalá tener ese culazo. Como da pasito a pasito. Me encanta. Ay, Dios. Hace que como que el cuervo suene al compás de la música y todo. Esa es la voz de Bennett Foddy. No, I was just trying to catch it with my. Sorry, with your foot. Yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go, and I just tried to. You just kicked. You thought I'll give it a good kick to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might be over. Yeah, you might have. You might have oversteadied it. No, it was just a little oversteadied. Well, it's not steady now. No, well. See you later. Wanker. Yeah. Y me puteó al final antes de irse. Y sí sería ese, cayéndome ahí de la nada por cualquier cosa. Bueno,
Ese es el tráiler del nuevo juego que sale creo que el año que viene del creador de Getting Over It. Y yo tengo la intención, obviamente, mira, hasta Caspersini tiene sueño, hermano. Obviamente tengo la intención de jugármelo. Candidato a GOTY, exactamente, no tengo ni la menor duda. La tarea más difícil, ¿qué dice? La tarea más difícil... se me movió para cualquier gamer. Caminar fuera de tu habitación. Sí, es un reto eso. Cluster Track, ¿así se llama? ¿Qué cosa? Fue cuando el desarrollador del juego ese, saltar camiones, vino y te regaló 2 que... Sí, era el publisher de Tiny Build, que por cierto renunció. Renunció, ¿viste? Me parece que vio que le puse la reseña negativa al Asterio y dijo, la puta madre, y renunció, se fue a la mierda. Pero bueno, sí, nos dio claves del Astérigos que sorteamos, nos dio claves de qué más, de un montón de cosas, del Cluster Truck también para sortear, de todo, como 9 claves creo que dio en total, un montón, pero bueno, renunció. Nunca leyó mi mensaje de agradecimiento, le mandé un mensaje de gracias por las claves, ¿viste? Los estuve jugando, el tipo nunca lo abrió siquiera, ni siquiera me clavó el visto, ¿viste? El tipo hizo su trabajo de publisher ahí diciendo, vamos a darle clave a este boludo que se juegue en nuestro juego, que no haga publicidad gratis, que no le pagamos nada, y listo, ¿viste? Pero... bueno, yo el mensaje se lo dejé, le dije, vos manito, ¿qué hizo mano? Obrigado mano, puse clave de un juego de Steam. Nunca me dio bola. Pero bueno, terminamos Getting Over It, logro 50 victorias. Estoy... ay, me siento vacío ahora. Me siento vacío. Pero bueno, como todo en la vida, después de un logro, después de una meta cumplida, no se tiene que poner una nueva, porque si no, así es la vida, para no inmiscuirse en ese inevitable vacío existencial, el abismo que te devuelve la mirada. Tenés que mirar para otro lado, mirar los gritos, mirar meta, porque si no, el abismo te devuelve la mirada. Bueno, ahora que lo pienso, que he puesto esta Caspersini, no se puede ver, lamentablemente. No sé si se vaya a poder ver, lo cambiaron eso. Ahora para terminar la maratón de Navidad, ¿se vienen unas horitas de Dark? No. Pero hay un par de sorpresitas. Hay un par de sorpresitas, citas. Primero que nada, mostrarles algo que todos ustedes ya lo conocen, pero me parece importante volverlo a mostrar. Quiero, para terminar... quiero mostrarles cosas que ustedes ya conocen, que ustedes ya vieron. Son los hermosos emotes. Bueno, no. No. Este fue el primer emote. Este fue el primer emote de todos en el canal de Twitch. Hecho con mis propias manos. Para que no puse música. Hecho con mis propias manos. Esta música me parece perfecta para la ocasión. Bueno, como les decía, este fue el primer emote que lo hice con mis propias manos, con mucho cariño. Básicamente es el Casper mal recortado. Me busqué unos ojitos kawaii PNG, una ruborización, perdón, no me salió la palabra. Un pelo pelirrojo, está mal ahí ensanchado, en fin. Este fue el primer emote de todos. Este fue el segundo emote de todos, hecho por Calalcito. Este emote del Casper Clown, básicamente. Más o menos lo mismo, nomás que mejor recortado, mejor colocado. Mucho mejor que lo que hice yo. El Casper Clown. Y... ¿cómo es? Y después de eso... se viene. A ver. Después de esto se vino, no se viene. Se vino este emote, que ahora está difunto, lamentablemente. Ha sido reworkeado. E hicimos la gran Activision Blizzard, que le hicimos un remake. Y quitamos el acceso al... quitamos el acceso al original. Pero sí. Sí, este fue el primer Casper Salt. Fue el primero que tuvimos. Después de esto, no sé si está en el orden cronológico exactamente, creo que no. Después de esto vino el 88. Un emote que obviamente no podía faltar, ¿no? Además me encanta porque veo el progreso que hizo Yuri desde que empezó con los emotes hasta los más recientes. Se nota mucho el progreso que hizo. Mucho. Estoy orgulloso de ella. Por lo hermoso que le han quedado los emotes. Y además cómo ha ido mejorando
con la práctica. Estoy orgulloso. La felicito. Bueno, y le agradezco mucho también. Acá está, obviamente, el 88 animado por mí. Que se anima muy fácil. No es que animado por mí, digo, como si fuera la gran cosa, ¿viste? Es una página y ya está. Metés el coso y elegís qué animación es. Me hago ahí el animado por mí. Metí una página y ya está. Bueno. Después de este vino, obviamente, el Casper Rage. Que me acuerdo que no sé quién había dicho que parecía como que tenía una campera naranja en vez de fuego. Pero sí, ahí está súper tilteado. Y después de este, obviamente hubieron variaciones. Como el de la pistolita. Que no sé si sigue, creo que sigue el de la pistolita, ¿no? O lo sacamos, ya no me acuerdo. Pero bueno, acá está este. Sí está, mira. Ahí está el enojado. Bueno, después de esto vino, acá ya vienen emotes ya digamos, de ricachones. Este es uno que se nota mucho. Para sacar los que se mueven porque se nota mucho. El Casper Rich. Ya se nota un poquitito el cambio. Por ejemplo, lo pueden ver en las manos. El cambio se nota en las sombras y demás. Los detallitos en las manos. Se nota en general la mejora, ¿eh? Hasta ahí llegó a poner. Sí. Bueno, este fue el Casper Rich. No me acuerdo ya ni cuántos montos de bits. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, después de esto vino que tiene otra variación que no la puse acá, porque parecía que estaba todo lecheado, no lo quise poner. Mirá, Jaritos poniendo el Casper Rich, Keichu también poniendo el Casper Rich. Bueno. Después tenemos acá el Smug, el buen Smug, tenemos acá. Mirá la diferencia, mirá, hermano, mirá la diferencia entre y... espera que no sé ya dónde está, hermano. Son como 400 emotes, ya no sé ni cuál era. La puta madre, ya no sé ni cuál era el emote. Sí. La diferencia en las sombras, en la cara. Miren. Los colores. Acá parece como si estuviera medio enfermo, que me siento mal, ¿viste? Está como pálido, medio raro se ve. Y acá miren el Smug, se ve como con mucha más vida. Así lo puedo describir, se lo ve con mucha más vida. Me encanta. Y noto la diferencia. Al menos yo que los he visto tanto, noto mucho la diferencia. Noto, pero mucho la diferencia. Bueno, después viene que a Yuri al principio no le convencía mucho este mote, ¿viste? Me acuerdo, hay varios que no le convenció. Era como... Terminó estando muy bueno. Además, con esta variación. Esta variación le da un toque. Le da un toque de drama. Le da un toque de un montón de cosas. Que es tremendo. Jarito dice, ¿estás diciendo que Yuri tiene que remakear la mitad de los emotes? A ver, fue ella la que lo sugirió, pero no está nada escrito. A lo mejor no, a lo mejor sí. Aunque ella sugirió, la verdad, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta un montón de cosas, me parece que mejor concentrarnos en lo que falta y no en hacer de nuevo lo que ya está, me parece. Pero bueno, ¿te tomó el agua? Sí. Bueno, acá tenemos el Gasm. No lo quiero mostrar mucho que me apero un poco, pero el de Beats Gasm. Básicamente es el TK12 Gasm. Bueno, no lo quiero mostrar mucho, pero está ahí. Che, se me terminó la música del Nier, loco. Ponela de nuevo, por favor. Y la música también. Ahí está. Bien. Después tenemos acá... Este es el segundo emote que más detestó hacer Yuri. Este es el mamagüevo. El famoso emote de Beats del mamagüevo. Lo detestó. Me costó mucho convencerla, porque a ella no le gusta hacer así cosas de animales, con misiones de animales no le gusta. Bueno, encima yo empecé competiciones. Le dije como que quería las branquias, creo que se le dice branquias, ¿no? Esto, no sé. Bueno, ustedes no pueden verlo, pero las ojeras las quería, la boquita, así también, y los ojos saltones que parece que le van a explotar, y encima viscos. O sea, como man ahí, sí, medio raro. Y le quedó precioso. Precioso. No sé si ella logra ver la belleza en esto. La belleza que yo veo. Encima los colores también. Me encantan. A ella no tanto. Pero a mí me encanta cómo le quedó. Me fascina cómo le quedó. Bueno, acá tenemos uno que le puse de título. Bueno, medio raro el nombre que le puse, pero le puse de título
Emote Salt no nato, le escribí. Porque nunca vio la luz. Este emote es un emote que le quedó hermoso. Mamá, pero nunca vio la... Tecas 12 glu, tecas 12 glu, tecas 12 glu. Bueno, nunca vio la luz porque Twitch, las dimensiones de Twitch son una cagada. Y este emote que ustedes ven que está hermoso, que estoy yo ahí con la bolsita, un Casper ahí como medio diabólico, porque parece como si tuviera cuernos ahí súper malo, sonriendo con malicia, con la mierda de sal. Bueno, no se pudo poner, lamentablemente, por Twitch, porque en Twitch no se distinguía nada. Nada, no se entendía un carajo, así que lamentablemente se descartó. Pobrecito, lo lamento, porque podría haber sido un posible exitoso ingeniero, pero no nació. Bueno, después de esa cancelación, continuemos. Tenemos el Salt de hoy, que tenemos a día de hoy, que es este. Tenemos también, a ver, Jarito dice, yo solo quiero decir que es solo la mitad del pececito, no deberían hacerlo otra... No, que terminaron haciendo un exodio del mamahuevo, ¿viste? Le ponía una alita, otra alita, ¿viste? La colita. Ay. Bueno, tenemos acá el Tecas 12 Salt. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Qué más? A ver, acá... ¡Oh! Mirá lo que tenemos acá. El emote exclusivo del jeque árabe. Tenemos acá de bits. Una cantidad de bits exorbitante y tremenda. Este es el emote con el que más batallé con Yuri. Porque ella no le gusta dibujar cosas furras o de animales en general. Imagínense cómo habrá sido esto. ¿Cómo habrá sido? Pobre Yuri, sí. Sí, le quedó precioso. Yo no sé por qué siento que las cosas como que más, como que más asquete, ¿cómo es? Se pone a dibujar, le queda más precioso. Yo no entiendo, la verdad, no entiendo, ¿viste? Lo canaliza de una manera muy interesante, pero le quedó muy bueno emote. Obviamente homenaje al buen señor Wolf, al buen señor jeque árabe. No sé ni de cuánta cantidad de bits es este emote, pero es carísimo. La verdad que es carísimo, un montón de bits. Te diría que casi inalcanzable, jodidísimo. Pero bueno, después de esto acá tenemos los de seguidores, tenemos el hermoso del Cheer, le quedó precioso también. Tenemos el de Zip, ahí tomando juguito de pera. Les quedaron muy bonitos. Les quedó muy bonito. Este acá. En realidad tendría que haber hecho al revés, pero bueno, se me está moviendo todo, no estoy pudiendo ver las cosas como quiero. Pero bueno, tenemos acá el Cry. El hermoso de Cry, que parece como si estuviera llorando unas cascadas cristalinas de tristeza. Pero hasta las lágrimas brillan, tienen brillitos y se ven preciosas. Preciosas. Hermosas. Le quedó muy bonito. Muy bonito. Me acuerdo cuando me jodía, cuando yo la provocaba o la molestaba, le ponía kuma en la lengua. ¿Sí? ¿Cómo olvidar esas noches? Bueno, tenemos acá el hermoso emote del Nier. Miren esto. Un bye. Miren qué precioso. Este emote, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Bueno, tenemos acá esta hermosura de emote. Qué buen trauma, sí, haciendo referencia al trauma, obviamente, de los 3 años del Nier. Obviamente. La buena, mira, encima con la música que está sonando de fondo, ¿no? Queda, pero perfecto. Perfecto. La 2B para representar el bye es perfecto. Lo que no ha sido perfecto es cómo tuve que reorganizar todo para cambiar emote de sub a seguidores, no sé qué, tuve que hacer un malabar, que fue tremendo. Pero se pudo. Y acá tenemos uno de los que a mí más me gustan. El Tecas 12 Fine, también conocido de manera no canon como el Tecas 12 Cuse, también, de manera no oficial. Cuando veo ese emote, el Casper Blue Archie me representa... No, Jarito, no. Encima cuando Makoto escuche que leí tu comentario se va a empezar a cagar de risa cuando lo vea resubido. La puta madre. Igual dice, he visto que muchos youtubers y twitchers están empezando a mirar una plataforma llamada aquí, parece ser mejor. No, sí, ese chisme ya
¿Pasó hace un par de meses, Wolf, ese chisme? No, por más que te ofrezcan un montón de ventajas, un montón de cosas... Estuve mirando, no, ese lugar, no, la verdad que... Mira, Twitch con todas las cagadas que tiene, creo que prefiero estar acá. Por ahora al menos prefiero quedarme acá. He visto cada mierda. Que bueno, Twitch no se está quedando atrás últimamente, ¿no? Pero bueno, y ahora voy a mostrarles una cosita. Una cosita que, por cierto, acaba de desaparecer. Una cosita que acaba de desaparecerme. ¿Dónde está la cosita que les quería mostrar? ¿Dónde está la cosita que les quería mostrar? No está acá lo que les quería mostrar. No está acá tampoco lo que les quería mostrar. Acá está. Bien. Acá lo encontré. No pasó nada. Bueno, acá les voy a mostrar los hermosos emblemas. Acá se va a notar mucho también el progreso. Miren esto. Este es el primer emblema de todos de sub. El emblema común. El primero de todos. El que tiene un mes de sub tendría este emblema. Pues vino este. Si ustedes ven cosas raras como colores o cosas que dicen qué raro que sea, es porque todo esto fue planeado y reworkeado muchas veces para que se vea bien en chiquito. Porque ella ha hecho obras maestras, pero después ha tenido que nerfearlas. O sea, ha tenido que hacerle downgrades a las cosas porque si no en Twitch no se veían. Tristemente. Pero bueno, este es el de 2 meses. Este es el de 3 meses. Este es el de 6 meses. Para que creo que estoy yendo muy rápido. Pero bueno, acá vamos. Este es el de 6 meses. Todos estos emblemas ustedes ya los han visto. Porque ya han pasado por estos meses. Nomás que no los han visto en calidad 4K. Así que se los muestro también. 9 meses. Un bebé prácticamente. Miren esto. Miren qué preciosidad. Tenemos este. El de 1 año. Que creo que es donde todos están ahora mismo. El de 1 año. Están acá. Elegí que cuando se cumplieran los años fuera uno de color así morado. Como ese color que me gusta tanto en el canal. Miren qué hermoso. Bueno. Y después de esto acá ya se podría decir que son spoilers, pero como cuando ustedes lo vean chiquitito no le van a encontrar ni forma a esto. Si le hacen clic a lo mejor se ve un poquitito, no sé, pero es medio jodido. Medio jodido poder ver el emblema en grande. Les voy a spoilear, muchachos. La verdad que sí, les voy a spoilear porque les quiero mostrar esto. Porque si no tengo que esperar hasta el especial del año que viene para poder mostrar esto. Y ya está hecho, así que se los quiero mostrar. Bueno, tenemos acá el emblema de 1 año y medio. Que es de color rojo, he tenido que elegir los colores. Cambia por completo el medallón. Por completo. Y después viene el emblema de 2 años. Que es este. Es el mismo, pero igual morado, con partículas alrededor y demás. Y ahora viene unos nuevos que hizo Yuri. Que solamente el señor Tony Snake Pit, y este también, solo Tony Snake Pit, que es el suscriptor más longevo del canal, que lleva como 2 años, 3, no sé cuánto lleva, 2 años y algo, no sé. Creo que lleva, no sé cuánto lleva un montón. Él tiene este emblema, que es el que sigue. Creo que es el del emblema, el medallón de la casa del grifo, creo que era, ¿no? Uy, no me acuerdo ya cuál era. Creo que era del grifo, van cambiando los animales, por decirlo así. Este es el que tiene el señor Tony Snake Pit. Va cambiando. Es que miren el detalle, hermano. Mirá el detalle, se nota. Yo lo veo, por lo menos, la diferencia en el detalle le quedó de 10. De 10. Pero ahí no termina. Este es el emblema de 2 años y medio. Uy, se cortó la música. Este es el emblema de 2 años y medio. Acá tenemos el de 3 años. Este es el de 3 años, papus. Morado, con partículas moradas. Tal vez no se note porque se está mezclando con todo lo que tenía atrás. Pero este es el emblema de 3 años. Es el mismo, pero color dorado. No me acuerdo, creo que lo había mirado a Tony, no sé si tiene este o el anterior. Pero la verdad, le quedó precioso. Precioso. Decía, noto cómo le puso ahí la línea blanca para que se pueda distinguir mejor las formas. Es una genia, Yuri. Quedaron preciosos, la verdad que le quedaron preciosos. Todos los emblemas le quedaron preciosos y además se va notando cómo ha ido avanzando con todo. La verdad, un orgullo. Así que le vuelvo a agradecer
No sé si está, pero cuando lo escuche, muchas gracias, porque te han quedado muy, 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 muy bonitos. ¿Te imaginas que el emblema de 8 años es un Casper todo photoshopeado mal? Me va a notar la idea. Me va a notar la idea, Jaritos. Me la noto. Me gusta. Bueno, los emblemas de bits no voy a mostrar nada porque no los hizo Yuri, sino que yo descargué cosas y los retoqué un poquitito y los puse, así que no tiene mayor mérito, la verdad. El corazoncito, las cositas así. Elegí más o menos, ahí le fui intentando dar como una especie de sentido. Genial, ya me toca ir a dormir. Mira, Aloy Fisher, antes de irte, Aloy Fisher, para. Aloy Fisher, mira, yo nunca pido esto, siempre despido directamente. Ya nos vamos. Quería hacer una cosa, pero lo hacemos otro día, no lo hacemos hoy, pero lo haremos otro día. Pero hay un par de videitos, o lo podemos hacer ahora, a ver si lo hago bien, si lo hago rápido, a lo mejor lo hacemos ahora. No, lo hacemos otro día, Bueno, pero lo que sí, ahora, Aloy Fisher, hay algo que quiero que veas, porque ya ha llegado el momento de la despedida. Pero hay cosas que quiero que vean. Hay dos cositas, no, perdón, una cosita. Bueno, quiero agradecerles por haber estado conmigo todo este año. A todos acá. Los que lo estén viendo resubido y a ustedes que están acá ahora. Cero, Riz, Senfa, Aloy Fisher, Jaritos, bueno, Sakumin que la vi hace un ratito. Todos, quienes se pasaron hoy. Makoto, Wolf, al gran Wolf, muchas gracias. Al buen Jeque Árabe por todo ese apoyo, muchas gracias. Kichi, Lobo Negro. ¿Quiénes están acá? Arkevils. A todos. Señor Zip también, muchas gracias. Agradecerles a todos. Señor Tomás, señor Crymax, a todos ustedes muchas gracias. Y ha sido de lo mejor del año volver a verte y estar en tus directos. Gracias, Aloy Fisher. ¿Se entiende? Con los cambios económicos de Argentina creí que iba a perder mi emblemita, pero por suerte se pudo mantener. Me alegro. Pero bueno, gracias a todos por haber estado todo este año. Por haber estado cuando han podido. Muchas veces hay gente que no puede, que se pasa cuando puede, los momentos que puede, ¿viste? No son menos por eso. Yo les agradezco a todos los que se toman el tiempo, hasta los que vienen solamente a saludar y se van. A todos les agradezco porque al final es tiempo que deciden dedicar a venir acá a hablar un rato, a pasarla bien, ¿viste? A reírse un rato. ¿Qué es el objetivo de esto? Acá el objetivo es pasarla bien, no es enojarse, no es nada. Hemos vivido situaciones este año, probablemente viviré más situaciones el año que viene, ¿viste? Es todo, en la vida es así, es un equilibrio. Viviré situaciones bonitas, viviré situaciones malas, viviré situaciones como todo, pero bueno, el objetivo gracias es que... a ti por tu perseverancia y por darnos momentos de diversión, risas y ratos cálidos como estos. Gracias, muchas gracias, señor Wolf, por esos bits también. Muchas gracias, caballero. Buen señor, muchas gracias. Es como todo, haré lo posible, todo lo que esté de mi parte para que al menos las situaciones que no sean gratas se puedan pasar como rapidito, ¿viste? Intentaré eso. Hay cosas que obviamente se escapan de mi control y que no tienen que ver conmigo y que tengo que ver cómo lidio con eso. Pero muchas gracias. Y a todos también los que se toman el tiempo de verlo resubido. Gracias a ver quien me acuerde ahora. Seguramente se me escapen nombres, pero les agradezco a todos. Ustedes saben, si no lo nombro, saben que igual les estoy agradeciendo. Gracias a Citroarejan también. Bueno, a Tony Snake Pit, que le dije. Me quedé en blanco. Bueno, Nicolás Domínguez. A ver, ¿quién más? Bueno, los miembros de YouTube, que hay miembros en YouTube también. A Zip Maxom, ¿cierto? Al buen Makoto, que lo he usado de chivo expiatorio para todas las... Makoto, que me ha infectado la PC con virus y me ha empezado a ir mal en los juegos, loco. Con lo pro que era. Gracias, Nicolás Domínguez. Acre también, Francisco, que son ahí miembros en YouTube, y a todos los que se han suscrito acá en Twitch. Muchas gracias, Corre, a todos. Y antes de terminar, hay algo que les tengo que decir, que les tengo que mostrar. Por las dudas, Aloy Fisher, no sé si seguís ahí vivo. Esperemos que sí sigas por ahí, pero ya se viene. No te duermas que ya se viene. No te vayas, Aloy Fisher, hasta que se corte la transmisión, aunque esté la pantalla de despedida. Te aviso nomás, se hace lo que se puede, buen señor. Te aviso. Esperemos el año entrante seguir al pie del cañón apoyando y seguir viéndote. Bueno.
ten una bonita Navidad que vamos a por más Tecas 12 Love, Tecas 12 Love, Tecas 12 Love. Muchas gracias, Kichi, muchas gracias. Hola, señor Peque, gracias por ese follow, señor Peque, también muchas gracias. El Grammy dice, yo sigo manteniendo la necesidad de decirlo, gracias por volver. Cuando era chico me alegrabas las tardes con tus videos, cuando te reencontré estaba feliz y tras tus 3 años sabáticos pensé que no volvías más y acá estás. No sabés lo feliz que me hizo verte de nuevo, así que gracias por todo, Rami. Gracias, por Dios, mezclé Rami con gracias. Gracias, Kraima. Gracias por todo, dice Citro Arejan, aunque seas de las sombras, pero aquí seguiré. Mirá, te saludé porque sabía que ibas a andar por ahí, Citro. Sabía, hay gente que está ahí que no le gusta tal vez o no sabe qué decir y todo. Yo les agradezco a todos los que están, desde las sombras o que habla, a todos, les agradezco. Y bueno, Zip preparó, con la asistencia de Cero, que le agradezco también, preparó una sorpresita. Crearon una sorpresita. Uf, la puta madre. Prepararon una sorpresita utilizando tecnología punta, tecnología de vanguardia. Así que me voy a despedir y los dejo con eso. Y otra cosita más que hay después. Se lo digo porque si no lo digo a lo mejor se van todos y se pierden lo que viene después. Pero bueno, gracias. También Jarito, por si no lo mencioné, creo que sí lo mencioné, pero muchas gracias. A todos, gracias por el apoyo. Gracias por este año de B7, gracias por estar, gracias, me estoy olvidando. Me estoy olvidando, ¿viste? De varias cosas seguramente, pero bueno, gracias por el apoyo, gracias por los bits, hemos cumplido prácticamente todas las metas, las que no hemos cumplido ha sido porque no he hecho streams, porque han habido problemas, he tenido 1000 mierda. Pero muchas gracias a todos, por las donaciones, por los bits, por todo, por todo. Muchas gracias. Bueno, los dejo con el final. Así que los dejo con lo que viene. Así que muchas gracias. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Que pasen una linda Navidad. Una muy linda Navidad, chicos. Muchas gracias por estar. Gracias por la buena onda también. Chao, chao. Hola gente, soy el Ramiro del futuro, hace mucho que no nos vemos y estoy haciendo este clip debido a que por temas de copyright en YouTube y para no hacer la gran coraje el perro cobarde 2.0 voy a subir el video con los 2 videos que nos mandó Zip, que los mostré ahí en directete y nos cagamos de risa. Para que lo puedan ver, va a estar o en el comentario fijado acá abajo, o en Twitter, Facebook, por ahí, lo compartiré por algún lado, para que lo puedan ver, quien le interese, estuvieron muy divertidos, así que bueno, no está acá en este resubido, pero lo van a poder ver ahí en cualquiera de esas páginas, así que ese era el mensaje nada más, y esto ya que va solamente para la gente que lo está viendo en YouTube, resubido, que es la gran mayoría, porque mucha gente, además que no los hago con aviso previo a los directetes, mucha gente no puede estar por distintos motivos. Les agradezco. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de verse un directete, de pasarse, de saludar, o de venir a ver los resubidos. Por lo que me han dicho en directo, mucha gente no se anima, a veces no sabe qué decir ni nada, entonces simplemente ve todo en silencio, ¿viste? Cada tanto comenta algo, me dice algo en directo, ¿viste? Estoy acá desde las sombras, pero te saludo, ¿viste? Hola. Es muy lindo y les quiero agradecer mucho por... Bueno, esto es un resubido de Navidad prácticamente, pero yo lo tomo como Navidad y Año Nuevo. Todo mezclado, el especial de un año, todo como medio junto lo hice. Así que muchísimas gracias, chicos, chicas. Les agradezco de corazón. Fue muy bonito haber pasado todo este año de viruseadas de Makoto, obviamente, perjudicándome en todos los juegos, haciéndome quedar como que juego mal, como que me pasan cosas muy, muy tontas y demás. Fue muy bonito y les agradezco mucho. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este año y... Gracias. Gracias. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Que pasen... Bueno, en realidad no, ya pasó. Puta madre, para cuando vean esto ya habrá pasado hace días. Pero espero que hayan pasado una linda Navidad y que pasen o hayan pasado un muy lindo año nuevo. Y que tengan un hermoso 2024, todos. Y obviamente las manqueadas seguirán.